con más de Nuestro Mundo y vamos a platicar de un tema que la verdad hay que ponerle nota, hay que ponerle atención porque a veces lo dejamos pasar y a veces normalizamos situaciones que no están bien. Y esto es la violencia sexual. ¿Cómo la vamos a entender y también cómo prevenirla? Por eso tenemos a nuestra especialista, la doctora Patricia Cardona, ella es psiquiatra que nos viene a dar ese preámbulo de cómo nosotros podemos llevar esto. Bienvenida, doctora, un placer. Muchas gracias, Alison. Cuando hablamos de violencia sexual, ¿qué significa esta palabra? Bueno, si la vamos a definir, la violencia sexual es cuando alguien en una posición de poder o de mayor fuerza física impone una conducta sexual en la víctima que no está consintiendo ni quiere ser partícipe de este acto, ¿verdad? Se usa coerción, amenazas, violencia, agresiones. Sí, qué complicado, la verdad, porque a veces nosotros también no sabemos diferenciarla y creo que tener el concepto es sumamente importante. ¿Qué tipos de violencia sexual hay? Bueno, está la violencia sexual física, ¿verdad? La persona victimiza a fuerza de amenazas, coerción, con violencia física, con armas. Está también la violencia psicológica, ¿verdad? Claro. Se manipula, se abusa de la inocencia de la víctima para conseguir una satisfacción sexual. Y también está la violencia económica. Se le condiciona de que no se le van a dar los elementos necesarios para la vida, ¿verdad? Se le manipula con el dinero para que acceda a tener una relación que no es deseada. Qué triste de verdad que pasen este tipo de situaciones, pero creo que es nuestra realidad. Desgraciadamente hay muchas mujeres e incluso hombres también que pasan por algún vínculo asociado a esto y de verdad que no se lo deseamos a nadie, claro, pero también no. Es bien importante el identificar por qué estamos pasando por una violencia sexual o cómo decir, alto, esto está agrediendo mi círculo y puede llegar a más. ¿Cuáles son esas características diferenciadoras? Pues mire, para empezar, en un país como el nuestro, y hay estadísticas de organizaciones muy serias, más del 34% de las mujeres han sido agredidas sexualmente. Hay también un porcentaje importante en hombres y por supuesto en niños y niñas, ¿verdad? Entonces somos un país de una alta tasa de violencia. De hecho, los departamentos donde más se registran abusos sexuales y violaciones son El Progreso, Retabuleo, Alta Verapaz, Huehuetenango y Quiché. Uno pensaría es en la capital, porque es el departamento medio poblado, pero no es así. Wow, es más que todo en el interior, ¿verdad? Sí, desgraciadamente en una cultura machista y una sociedad patriarcal como la nuestra, ¿verdad? Muchos hombres erróneamente se creen poseedores del cuerpo de una mujer. También las mujeres abusan sexualmente, pero es una mucho menor medida. Totalmente, yo creo que siempre el visto es el sexo femenino y la verdad que hay que hacer un llamado a la conciencia, doctora, de qué manera se puede disminuir esa tasa, cómo nosotros podemos empezar a educarnos también para no llegar a tener algún vínculo con violencia sexual. Bueno, para empezar hay que entender en qué consiste la violencia sexual. Puede ser pues la violación como está tipificada en la ley, ¿verdad? Que es un acceso carnal a la víctima, sea por penetración anal, vaginal, oral, o practicar felación u obligar a la víctima a que le dé felación al agresor. Puede ser el acoso, ¿verdad? Que esto consiste en comentarios o en gestos obscenos hacia la víctima que no son para nada bienvenidos ni buscados. Y también puede ser por obligar a la víctima a observar pornografía. De hecho, el grooming, que es lo que le hacen a los menores de edad, se inicia una imagen erótica y se les muestra a los niños, esto quiero que tú hagas para mí. Y ahí empieza el proceso de cómo se va condicionando a la víctima hasta que llega al abuso sexual directo. Wow. Pero solo la exposición de imágenes pornográficas sin consentimiento de la víctima es abuso sexual. Sin duda alguna, y nosotros ya teniendo esa simplificación de qué es lo que pasa al momento de hablar de violencia sexual, cómo podemos también poner un alto, un stop, ese mensaje de empoderamiento a las mujeres y también que las mamás sepan abordar con sus hijos este tipo de situaciones. Bueno, para empezar, desde que los niños son muy pequeños hay que enseñarles que su cuerpo les pertenece, sí, que ningún adulto puede tocarlos sin su consentimiento. Si van al médico, que el médico los va a examinar siempre y cuando la madre o el padre estén presentes
y luego entender que el abuso sexual no se da como la mayoría de gente piensa. O sea, iba una mujer por la calle y entonces algún desconocido la rapta y la viola. De hecho, la mayoría de víctimas son agredidas dentro de su propio hogar. El incesto es tan común en nuestra sociedad y en muchísimas otras sociedades patriarcales. Y entender esto, ¿verdad? Nadie tiene derecho a violentar a otra persona, todos tenemos derecho a decir no, no es malo. Y otra cosa que tenemos que combatir ampliamente es la cultura de silencio. El silencio es el mayor cómplice de la víctima de abuso sexual. A la víctima se le ridiculiza, no se le cree, se desestima, inclusive se le culpabiliza, iba con el pelo largo, iba con minifalda, andaba en la calle sola. Sí. Y entonces cuando rompemos ese silencio y acudimos a las autoridades es cuando la víctima se empodera y podemos empezar a tratar lo demás, ¿verdad? Porque las secuelas de las agresiones sexuales, si no se tratan, duran toda la vida, ¿verdad? Triste. Puede haber estrés postraumático, lesiones físicas severas, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, ideas suicidas, suicidio. Claro. Qué interesante, doctora. La verdad que me encantaría que este tema siempre esté presente en algún día de nuestro mundo, porque platicar de esto también es hacer ese llamado de concientización a todas las mujeres y más que estamos por pasar estamos en marzo, en el mes de la mujer, en donde conmemoramos también nuestra libertad, en donde conmemoramos nuestros derechos y también el saber que tenemos que ser respetadas y valoradas y sobre todo tenemos que ser escuchadas. Muchas gracias, doctora Patricia Cardona, por haber estado con nosotros. Vamos a continuar con más de muy amables.